La mayoría de la gente cree que el lugar más seguro en el que puedes estar es dentro de tu propio hogar, rodeado de tu familia. Pero el 23 de mayo de 2023, esa idea se hizo pedazos dentro de una casa tranquila en Texas. Una joven no se presentó a trabajar, dejó de contestar su teléfono, y cuando alguien finalmente fue a buscarla, no encontraron señales de entrada forzada, ni encontraron a un desconocido. Encontraron a su hermano simplemente parado ahí, dentro de su casa. Y lo que él diría después hizo que incluso la policía se detuviera incrédula. La familia Olalde no destacaba de ninguna manera obvia. Si pasabas frente a su casa en Nash, Texas, verías exactamente lo que esperarías. Un hogar tranquilo, un padre trabajador, una mamá que conocía a todos en el vecindario, niños creciendo como se supone que deben crecer. Nada en ellos parecía fuera de lo común. Y eso es exactamente lo que hace que esto sea tan difícil de entender. Eran solo una familia que, desde afuera, parecía estable, predecible y segura. Su hija Lisbeth tenía 24 años, acababa de graduarse de la universidad. Estaba comprometida y estaba a punto de comenzar su nueva vida como maestra. Todo sobre ella parecía seguro. Luego estaba César, de 18 años todavía en la preparatoria, a solo unas semanas de graduarse. Él era reservado, le iba bien en la escuela y no causaba ningún problema. Era el tipo de persona por la que nadie se preocupa. Y luego estaba Oliver, de solo 5 años, siempre sonriendo y lleno de energía, el tipo de niño que admiraba a sus hermanos mayores, especialmente a su hermano mayor, César. Todos ellos vivían bajo el mismo techo. Una familia que, según todos los relatos, era unida. No había señales de advertencia, ni antecedentes de violencia, ni razón alguna para que alguien creyera que algo andaba mal. Pero dentro de esa casa, algo se estaba gestando. Y para cuando alguien se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Nash es una zona suburbana tranquila y muy pequeña de Texarkana, Texas. Tiene una población de solo 4,000 personas y es exactamente como te imaginarías un pueblo pequeño. Una comunidad muy unida, donde casi no pasaba nada y en general pacífica. Pero esta paz pronto se vería interrumpida. Verás, era el 23 de mayo de 2023 y Lisbeth, 3rd of 2023, tenía que trabajar en una iglesia local ese día en particular. Pero nunca llegó. Ahora, esta era una comunidad pequeña donde todos conocían a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo y a todos los demás. Así que cuando Lisbeth, quien normalmente nunca faltaba al trabajo, o al menos avisaba a sus compañeros de trabajo con anticipación, no se presentó en la iglesia, esto hizo que todos se preocuparan. Esto no era propio de Lisbeth. Ella era muy puntual, muy responsable, y todos en la familia lo eran, de hecho, y si se saltaban aunque fuera una sola cosa de su rutina, era bastante extraño. Ahora, sé que la vida puede dar giros, y pueden pasar cosas, y simplemente no puedes llegar a algún lugar ni rendir como de costumbre. Y lo mismo se podría haber dicho de Lisbeth también. Tal vez simplemente no se sentía bien, o tuvo algún tipo de emergencia y simplemente no fue a trabajar. Bueno, lo último estaría mucho más cerca de la realidad. La cosa es que sus compañeros de trabajo también estaban pensando en lo mismo. Podría haber estado en problemas o haber tenido algún tipo de accidente. Bueno, ella no contestaba su teléfono y sus preocupaciones empezaron a crecer exponencialmente. Esto era demasiado para ser una simple coincidencia. ¿No presentarse al trabajo y ahora tampoco contestar el teléfono? Esto era realmente extraño. Ahora, para que te des una idea de cómo la gente se cuidaba entre sí en esta pintoresca ciudad, uno de los compañeros de trabajo de Lisbeth en la iglesia, un hombre llamado Joseph Flyder, y su esposa decidieron ir a la casa de Lisbeth para ver cómo estaba. En su mente solo querían estar tranquilos. El silencio de Lisbeth era realmente inusual, y esto no era nada normal. No contestaba su teléfono, entonces estaba en problemas y si necesitaba ayuda. Solo pensaron que se asegurarían de que ella estuviera bien, y esos eran los pensamientos que pasaban por la mente de Joseph y su esposa mientras iban en el auto desde la iglesia hasta la casa de Elizabeth. Cuando la pareja llegó a la casa, todo estaba en silencio. La puerta estaba cerrada y no había actividad considerando la hora del día, y simplemente se veía bastante escalofriante. Joseph y su esposa bajaron del auto y caminaron hacia la puerta principal. Aún así, nada parecía alarmante en ese momento. La puerta obviamente estaba cerrada, así que Joseph tocó y luego esperó. Luego volvió a tocar, pero no hubo respuesta. La casa parecía desierta, lo cual habría sido imposible, ya que se suponía que debía haber gente en la casa en ese momento. En ese momento, otro familiar de la familia Olade también llegó a la casa. Y al igual que Joseph, estaban preocupados. Reuben e Ida no contestaban sus teléfonos y no se había sabido nada de ellos desde esa mañana. Bueno, se decidió en ese momento entrar a la fuerza a la casa.
Ahora, para muchas personas, esto podría parecer excesivo, pero realmente estaban preocupados. Esto era increíblemente inusual. La casa estaba en silencio. Nadie salió a la puerta cuando tocaron. La conclusión más obvia era que nadie estaba en casa, pero entonces, ¿por qué ninguno de los miembros de la familia, ninguno de ellos, contestaba sus teléfonos? Pero en cuanto José y el familiar rompieron la puerta, se encontraron con alguien. Era César, el hijo adolescente de la familia. Aunque José admite que no recuerda mucho después de este encuentro inicial, sabía que algo andaba terriblemente mal. ¿Por qué? Bueno, porque César estaba armado y esperando parado ahí, simplemente mirando a José. De inmediato, José pudo sentir el inmenso peligro, así que les dijo a los demás que se quedaran afuera y que no entraran. Era realmente aterrador pensar que José estaba adentro con César, que estaba armado y claramente representaba una amenaza. E inmediatamente notó muchas cosas extrañas y escalofriantes alrededor de la casa. Había casquillos percutidos por todo el piso de la casa, así como manchas y marcas muy perturbadoras. Pero lo que José no podía ver ni escuchar era al resto de la familia Alalde. No se veían por ningún lado, y él sabía que eso no era una buena señal. Se veía horrible, pero la única persona que José podía ver en carne y hueso era César. José recuerda que César no dejaba de hablar sobre cómo tenía que deshacerse de su familia porque su vida estaba en peligro y también amenazaba con hacerse daño. En ese momento, las personas afuera de la casa de la familia Olade llamaron a la policía porque sabían que algo andaba muy mal cuando José nunca salió de esa casa y les dijo a todos que esperaran afuera. Ya no querían arriesgar la seguridad de nadie. Y con eso, la policía ya iba en camino. Mientras José estaba en la casa con César, quien claramente perdía la paciencia cada minuto, las sirenas de la policía empezaron a sonar afuera. En un momento, a César le dieron un teléfono para hablar con un oficial y contarle lo que había hecho. Pero no fue nada agradable en esa llamada. Estaba muy enojado y nervioso, y no paraba de hablar sobre su familia y el hecho de que los había eliminado a todos uno por uno. Bueno, cuando llegó la policía, César fue tan poco cooperativo como siempre. No quería rendirse, y toda la situación era increíblemente extraña y tensa. Para este momento, José afortunadamente había logrado escapar de la casa. César representaba un peligro. No tenía miedo de amenazar a los oficiales de policía con sus armas, y todo el altercado llevó a la policía a acordonar toda el área. El vecindario ya no se veía como de costumbre. Autos y camionetas de la policía llenaban las entradas, y viéndolo desde afuera, pensarías que estabas en medio de una zona de guerra. Pero en realidad, era todo un contingente de policías contra un chico de 18 años que claramente estaba perturbado. Los detectives tenían que actuar con mucho cuidado en esta situación. Las cosas podrían haber terminado muy mal con solo un paso en falso, un error de cálculo. Se llamó a un negociador al lugar, y los esfuerzos para calmar a César y lograr que se rindiera duraron más de 2 horas. La tensión y la intensidad durante ese tiempo eran inimaginables. La policía estaba haciendo todo lo posible para salvar la vida de César y no hacerle daño, pero empezaban a perder la esperanza. Pero afortunadamente, después de 2 horas, César cedió y estaba listo para salir de la casa y entregarse a la policía. Inmediatamente, la policía actuó en cuanto vio a César salir de la casa. Lo desarmaron y luego lo arrestaron. Pero había algo más que esperaba dentro de esa inquietantemente silenciosa casa de la familia Olaleye. En este punto, la policía solo sabía fragmentos de lo que Joseph había logrado ver mientras estaba dentro de la casa. Sabían que César había afirmado haber acabado con la vida de toda su familia. Sabían que algo había sucedido entre las paredes de este hogar tranquilo y pacífico. Pero ahora tenían que entrar a la casa y ver las cosas por sí mismos. ¿Qué esperaba a los policías adentro? Era sombrío, por decirlo suavemente. Una familia que alguna vez fue feliz, próspera y saludable, ahora ya no existía. Y lo único que sabía la policía era que el hijo adolescente de esa misma familia era responsable de toda la situación. ¿Pero por qué? ¿Qué pudo haber llevado a algo así? Bueno, para César, la explicación era simple. Su familia intentó comérselo. Como si no fuera lo suficientemente impactante saber que un joven de 18 años que estaba a punto de graduarse de la preparatoria fue quien atacó a su familia de esta manera, la casa tenía algo aún más devastador reservado para los policías.
Verán, cuando la policía entró a la casa, vieron todo lo que Joseph vio también, y fue perturbador. Fueron de habitación en habitación, pero no pudieron encontrar a ninguno de los miembros de la familia. Solo quedaba el caos después del ataque. La búsqueda de la policía los llevó a un baño, el mismo baño de donde José vio salir a César completamente armado. Cuando la policía entró, encontraron todo lo que necesitaban encontrar, y fue realmente terrible. Los 4 miembros de la familia Olalde fueron atacados y sin vida en ese baño. Rubén, Ida y Oliver ya no estaban. Todos habían sufrido heridas de arma de fuego. Pero lo que es aún más devastador es el hecho de que los miembros de la familia no fueron atacados en ese baño. Según la declaración jurada de la policía de Nash, se cree que los miembros de la familia fueron atacados por separado en varios lugares de la casa, algunos incluso posiblemente en sus respectivas habitaciones. Y todos habían perdido la vida y fueron arrastrados al baño por César. No hace falta decir que la policía no esperaba un ataque tan despiadado de alguien que era parte de esta familia. Y parece que Ida fue la persona más atacada del grupo, lo que solo añade otra capa a todo este desastre, su propia madre. Ahora, no sabemos si las víctimas estaban dormidas cuando César las atacó, pero eso no mejora nada porque César, el hijo callado, discreto y aparentemente normal, hace que todo duela de otra manera. Poco después de que la policía descubriera la escena del crimen, localizaron a otra miembro de la familia, Diana, la otra hermana de César, y le notificaron esta noticia sumamente perturbadora. Diana acababa de despertar en un martes cualquiera y le dijeron que toda su familia se había ido para siempre y que su hermano era la razón de todo esto. ¿Pero qué pudo haber llevado a que esto escalara de esa manera? Bueno, la policía tenía que llegar al fondo de esto, y por suerte ya tenían al tipo esposado, y él estaba listo para hablar. César fue llevado a la comisaría y fue interrogado por los delitos, y entonces les contó a los oficiales la razón por la que cometió estos delitos. La razón era tan extraña como todo lo que había sucedido ese día. Porque según César, no tuvo más opción que protegerse de su familia porque ellos, y cito, se lo iban a comer vivo. Y escuchaste bien, César básicamente delató a toda su familia porque pensaba que eran caníbales. No puedo imaginar cómo debieron reaccionar los policías ante esto, porque definitivamente no escuchas esto todos los días. Los investigadores quedaron impactados. Ellos esperaban una razón más lógica, como rebeldía, o algo que tuviera sentido o fuera oscuro para un adolescente, pero esto simplemente es difícil de comprender. Y fue extremadamente frustrante porque César no aclaró nada más. Él simplemente le dijo a la policía que miró a su familia y los vio como monstruos devoradores de carne, y que eso activó su respuesta de lucha o huida. Él sabía que tenía que salvar su propia vida. De lo contrario, él sería quien terminaría muerto en este fiasco. Así que tomó un arma. Y como nota al margen, en realidad no sabemos cómo César consiguió esa arma. ¿Ya estaba en la casa? ¿Pertenecía a uno de sus padres? ¿Cómo es que siquiera tuvo acceso a esto? La policía nunca ha revelado esto, y tampoco parece que César lo haya hecho. Pero de todas formas, le dijo a la policía que simplemente tomó el arma, apuntó a su familia y no se detuvo. Si se detenía, sabía que sin duda vendrían por él para, literalmente, comérselo. Empezó con su papá, a quien los vecinos vieron trabajando junto con César en el jardín de la familia y haciendo mandados hace apenas un par de días. Siempre estaban sonriendo y nunca nadie pensó que las cosas podrían terminar así. Luego su mamá, la que lo llevó en su vientre durante 9 meses y lo amó tanto como a sí misma, si no es que más, y fue una luz guía en su vida. Y luego, su hermana, que era tan exitosa e incluso estaba comprometida para casarse. César estaba a punto de tener un cuñado. Lisbeth y Jeremiah estaban tan enamorados y no podían esperar para comenzar este nuevo capítulo de sus vidas solo para que César cerrara el libro antes de que siquiera pudiera empezar. Y por último, y probablemente lo más desgarrador, su hermanito Oliver. Después del arresto de César, fue detenido en la cárcel con una fianza de $10 millones. Fue acusado de asesinato capital por cada una de sus víctimas. También fue acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado, 2 cargos de asalto agravado y un solo cargo de lesiones a Oliver. A juzgar por los cargos, César enfrentaba 2 sentencias de cadena perpetua concurrentes por cada cargo de asesinato. Pero además, fue acusado de agresión porque amenazó a Joseph y a otras personas, incluidos oficiales de policía, antes de su arresto.
Ahora, dada la naturaleza de este caso y la razón diabólica que dio César para sus acciones, por supuesto, hay un gran debate sobre la salud mental y la capacidad de César para enfrentar un juicio. Ahora, no sé con certeza si César fue diagnosticado con algo en el pasado o después de este incidente, pero según expertos en salud mental, los factores mentales fueron predominantes tras esta investigación. Todos estaban horrorizados por el razonamiento de César, y con justa razón. Cuestionaron seriamente su estabilidad mental en el momento de los hechos. Así que, naturalmente, se sometió a múltiples evaluaciones psiquiátricas. Inicialmente, un experto en salud mental determinó que César no estaba mentalmente apto para ser juzgado. Pero más tarde, otra evaluación psiquiátrica realizada por un experto diferente en salud mental determinó que en realidad sí era competente para ser juzgado. Fue presentado ante un tribunal y, sin dudarlo, se declaró culpable de todos los cargos. Así que lo único rescatable de toda esta tragedia fue que la única miembro restante de la familia, Diana, no tuvo que pasar por un juicio ni revivir esta dolorosa experiencia. Ahora, este caso ocurrió en Texas, y para el delito de asesinato capital, la sentencia solo puede ser una de dos. O el criminal podría recibir cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, o podría recibir la pena de muerte. Naturalmente, se tomó en cuenta la opinión de Diana cuando el Estado llevó este caso, y Diana, ella estaba en una situación muy difícil. Este era su hermano, pero también era el asesino de toda su propia familia. Él fue la razón por la que ella se quedó sola, pero por razones religiosas y porque personalmente no aprobaba la pena de muerte, Diana optó por la cadena perpetua. Al final, como no hubo juicio, el caso pasó directamente a la sentencia. César Olade, de 18 años, fue sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, así como a 50 años adicionales como parte de un acuerdo para no ir a juicio. César permaneció recluido en la cárcel del condado de Bowie, y desde ahí lo más probable es que haya sido transferido a una unidad del Departamento de Justicia Penal de Texas. Un joven que estaba a solo unos días de graduarse de la preparatoria ahora estaba tras las rejas. No hubo advertencias y nadie vio que esto se estaba gestando. Simplemente sucedió. Después de esta inmensa tragedia, Diana organizó una campaña en GoFundMe para los gastos funerarios de su familia. Literalmente, ella es la única que queda de la familia, y no puedo imaginar el dolor de perder a todos por culpa de una sola persona en esa familia. La campaña de GoFundMe logró recaudar más de $60,000, lo cual espero que haya cubierto sus gastos inminentes. Este caso no se parece a ningún otro. Desde afuera, la familia Lauda parecía perfecta. No se metían en problemas. Todos eran amables, corteses, educados y trabajadores. Pero ver este giro de los acontecimientos es inquietante. Nadie sabe cuál era el estado mental de César en el momento de la tragedia. ¿Realmente estaba pasando por algún tipo de episodio psicótico en el que pensaba que su familia realmente intentaba comérselo? Por supuesto, nadie sabe eso aparte de César. Pero lo que hace que este caso sea tan inquietante es simplemente la falta de señales. Literalmente, no había ninguna. No había señales de que César estuviera teniendo problemas con su salud mental. Él no dio ninguna señal de alarma en absoluto. No hizo ni dijo nada que hiciera que alguien se alejara o saliera corriendo. Claro, a veces era un solitario, y la mayoría de sus fotos eran selfies en el baño con sus AirPods puestos. ¿Pero acaso todos los solitarios terminan asesinando a su propia familia? Por supuesto que no. Y también quiero aclarar que no estoy tratando de minimizar sus acciones. Tuviera o no problemas de salud mental, lo que hizo fue totalmente inaceptable. Fue excesivo. También fue un ataque muy violento. No hay una manera fácil de decir esto. Y eso es lo que hace que este caso sea tan aterrador y desgarrador al mismo tiempo. Porque cada miembro de esa familia estaba totalmente indefenso ante él. Nunca pudieron haber anticipado que sus vidas terminarían así, a manos de su propia sangre. Si este caso hubiera involucrado a un extraño, tal vez las cosas habrían sido diferentes. ¿Sería igual de devastador? Claro, sin duda alguna. Pero cuando extraños atacan a las personas, no hay ningún vínculo. Simplemente pueden conmocionar a todos con tanta intensidad. Principalmente hay emociones negativas y sentimientos encontrados que impulsan a las personas a cometer estos crímenes. Pero cuando alguien de tu propia familia comete un acto así, es otra historia. Empiezas a cuestionar a todas las personas con las que has vivido y en quienes has confiado toda tu vida. Y cuando esa confianza se rompe o se mancha, ya no hay vuelta atrás. César afirma que fue su mente la que le decía que debía encargarse de su familia antes de que ellos se encargaran de él. Pero ¿qué fue lo que realmente pasó a puerta cerrada?
Este caso solo arroja luz sobre la salud mental de una persona y lo rápido que puede quebrarse, y ese impulso misterioso que llevó a César a hacer lo impensable. Son cosas como esta las que mantienen a la gente despierta por la noche, preguntándose quiénes son realmente los verdaderos monstruos.